Uf, ¿qué tal? ¿Qué tal, gente? ¿Cómo andan? Nuevo fin de semana, nuevo video en el canal Under Army como siempre. Si están escuchando un ruido bastante fuerte por debajo de mi voz, espero que sea por debajo de mi voz, porque si es por encima este video va a salir horriblemente mal en cuanto al sonido. Si están escuchando un ruido fuerte es básicamente el aire acondicionado. Ya estamos Bueno, yo estoy grabando esto en la noche del viernes, probablemente esto va a salir el sábado por la tarde. Ya estamos a punto de entrar en la primavera, lo cual significa obviamente que tristemente el frío está dejando el clima paraguayo y está comenzando el calor insoportable al que tanto estamos acostumbrados acá en nuestro país. Es lo que hay, pero bueno, por lo cual ya he tenido que empezar a recurrir a usar el aire acondicionado acá en casa, lo cual no me alegra para nada porque voy a tener que pagar bastante más a fin de mes, pero bueno, es lo que hay. Vamos a seguir con otra discografía que habíamos abierto en los principios de este canal. Vendría a ser la tercera discografía que abrimos, que es la discografía del gran Rolando Chaparro, uno de los músicos de rock paraguayo más importantes de la historia, probablemente uno de los más representativos y con la carrera más extensa y sólida. Sobre todo estamos hablando de un hombre que tiene 40 años de carrera prácticamente, Rolando Chaparro. Y hoy vamos a continuar con su segundo disco con un proyecto propio, que por supuesto es su primera banda, que es Síntesis. Ya habíamos hablado del debut de Síntesis, que es Agalí. Hoy vamos a hablar del segundo álbum de Síntesis, que es Conexión, del año 1993. A ver, quiero hacer un par de aclaraciones antes de comenzar este video, porque en el video de Agalí una persona que escuchó el podcast me dejó una serie de mensajes aclarándome varios puntos respecto a una serie de errores que yo tuve en ese video acerca de los miembros y cosas así. Yo dije que en ese primer disco de Síntesis el que cantaba era Rolando Chaparro. Eso no era cierto. Ya en ese disco se encontraba el que es el cantante de Síntesis y el que fue de hecho el cantante de Síntesis durante la etapa discográfica en la cual la banda desarrolló su discografía. ¿Quién es ese cantante? Es Livio Sánchez, una de las voces del pop paraguayo más importantes de aquella época y prácticamente de la historia. Y bueno, hay también quería aclarar eso porque bueno, ocurre una cosa con Síntesis. Yo, para documentarme y saber un poco la historia de la banda, para ese primer video de Agalí me documenté principalmente por internet, busqué en varias páginas. Lo que pasa es que al parecer la información que hay en internet sobre Síntesis es relativamente dispersa, no del todo específica. Hay algunos datos que se contradicen con otros. Eso fue lo que generó de hecho que no haya mencionado a Livio Sánchez en ese primer video. Porque yo pensaba, o había leído más bien en una de esas fuentes que consulté por internet, que Livio Sánchez recién ingresó en este segundo disco, que es Conexión, por cierto, creo que todavía no dije el nombre. El disco es Conexión de Síntesis, es el segundo disco que vamos a tratar hoy. En internet, como dije, estuve consultando diversas fuentes y encontré que a Livio Sánchez no se lo menciona sino hasta este segundo disco, por lo que pensé que el que cantaba en el primero era Rolando Chaparro. Se daban también otras contradicciones en esa serie de fuentes de internet que fui encontrando acerca de la banda, así que fui a lo sencillo. Yo tengo el libro de Sergio Ferreira sobre la historia del rock paraguayo, fui ahí y busqué el apartado que tiene en ese libro sobre Síntesis. Me cuesta un poco encontrarlo porque el índice del libro no es del todo específico, toca muy a grandes rasgos los diferentes capítulos y no habla tanto de los subcapítulos, digamos. Pero finalmente lo encontré. Y sí, Livio Sánchez ya estaba en Agalí. Él es el que realmente canta en ese disco, no es Rolando. Rolando todavía no cantaba en esta época. Él no se animaría a cantar, de hecho, sino hasta que formaría Crisia, que sería su segundo grupo, cuando alcanzaría su tercer disco con un proyecto propio. En Síntesis el cantante siempre fue Livio Sánchez. De hecho, incluso cuando Síntesis se reunió hace algunos años para grabar un solo tema, que era Avísame, del primer disco, hicieron una reversión orquestal y demás. Livio Sánchez siguió siendo el cantante. O sea, sí, a veces Rolando suele cantar algunas canciones de Síntesis y ha hecho reversiones de canciones de Síntesis cantándolas él, pero históricamente el cantante de Síntesis siempre fue el señor Livio Sánchez. Quería hacer esa aclaración. Bueno, después la persona que me puso esta serie de datos y esta serie de críticas empezó con su debería documentarte más porque vos no sé qué mierda.
Si tanto les molesta, hagan ustedes sus videos. A ver, intenten hacerlo ustedes, a ver si piensan que es tan fácil. Sí, soy Argel. Por si no se dieron cuenta, soy Argel. Cuando quiero ser Argel, soy Argel, ¿ok? No se pasen de listos. Pueden corregirme cosas, pero no se pasen de listos, ¿ok? Sean respetuosos, no sean imbéciles, ¿ok? Eso es todo lo que voy a decir sobre el tema. Aclarado eso, continuamos. Y entramos ya a la historia de lo que es Conexión, que es este segundo álbum de la banda Síntesis. De entrada hay que decir que Agalí fue un éxito bastante interesante para una banda paraguaya de la época, sobre todo por Avísame. Avísame fue una canción muy exitosa. Como dije en el video anterior, Avísame tuvo bastante éxito, entre otras cosas porque se pasaba mucho por televisión en aquella época. Sobre todo aparecía en una serie que había sido lanzada más o menos por esta época, 1993. Había sido lanzada una serie que se llamaba Verdad Oculta, que era básicamente una serie policial. Hay algunos videos, hay algunos capítulos sueltos en YouTube, no muchos, lamentablemente la serie está prácticamente perdida. Y esa serie era dirigida por Ray Armele. Ray Armele era un realizador audiovisual que de hecho sigue trabajando hasta ahora. Fue uno de los realizadores audiovisuales más importantes de Paraguay durante aquella época. Y bueno, era muy amigo al parecer de los miembros de Síntesis, sobre todo de uno, que es Jaime Padros, el tecladista de Síntesis, que de hecho le hacía la banda sonora a la serie Verdad Oculta. Un poco por ahí viene la asociación que llevaría a que Avísame sea una canción que formase parte de hecho de la banda sonora de Verdad Oculta, y que entre otras cosas sería una de las razones por las cuales la canción sería tan exitosa. Hoy en día Avísame es una canción prácticamente clásica dentro de lo que es el pop rock paraguayo de toda la historia, ¿no? Y es una de las canciones más famosas de toda la carrera de Rolando Chaparro. Con este éxito la banda muy rápido se puso a trabajar en su segundo disco, en la continuación de Agalí. Y hay que señalar que este disco ya tiene un cambio en la formación. Tato Sili, como todos ustedes saben, el bajista, como mencionamos de hecho en Agalí, fue el bajista en ese primer disco. Tato Sili, un músico sesionista muy famoso que hasta el día de hoy sigue tocando con artistas como Néstor Ló, por ejemplo. Bueno, Tato Sili deja Síntesis y es reemplazado en el bajo por Santiago Benítez. El resto de la banda se mantiene relativamente igual. Rolando Chaparro en la guitarra principal, Livio Sánchez por supuesto como cantante, Luis Chaparro, hermano de Rolando, batería, y Jaime Padros en los teclados. A ver, sí, no, estaba cotejando un dato para ver si no me había equivocado. Tengo el libro acá al lado. Bueno, se ponen a grabar y muy rápido, ya en el año 1993, sale este segundo disco de Síntesis. Un detalle también que quería comentar: la presentación del álbum Agalí, del primer álbum de Síntesis, se había hecho en el Centro Cultural Guaraní, que para los que no lo saben era el nombre que se le daba en esa época al teatro que está en el subsuelo del Hotel Guaraní, que en esa época creo que se había cerrado el hotel y solamente funcionaba el teatro, por ende el lugar solamente se llamaba Centro Cultural Guaraní. Hoy en día el hotel por suerte está de vuelta activo. Y bueno, la presentación de este disco de Conexión, no dicen dónde se realizó específicamente, pero la banda volvió a tener bastante éxito con este segundo disco. Y bueno, llegaron a saltar ya definitivamente del circuito de pubs, del circuito de bares, que era como el circuito obligado por el que todas las bandas paraguayas tienen que pasar. El éxito de este segundo disco y también del primero representó la posibilidad para Síntesis de pasarse directamente a lugares un poco más grandes, a conciertos un poco más profesionales, por decir de alguna manera. Profesionales desde el punto de vista de la magnitud de los conciertos, pero no tanto desde la actitud de los que organizaban los conciertos, porque por ejemplo en el libro de Sergio Ferreira se cuenta que Síntesis había ido a tocar a el Club Nueva Estrella del barrio Herrera, uno de los barrios más chuchis de Asunción, que siempre lo fue. Y básicamente dieron el concierto y le tenían que pagar después, pero bueno, los organizadores medio que le quisieron hacer escuelita, ¿no? Que te vamos a pagar cuotas, que no sé qué mierda. Bueno, terminaron pagándole, creo que en 2 semanas terminaron pagándole todo lo que le debían abonar por el concierto. O sea, vuelvo a repetir, vicios de la desastrosa industria musical paraguaya, que si tiene problemas al día de hoy, imagínense a principios de los 90. Esto que acabo de contar es de hecho una prueba fehaciente de cómo los músicos y los artistas jamás se los respetó en este país. No puedes hacer un concierto y regatear guita, hermano.
cuesta plata moverte para tocar en un lugar grande, o sea, cuesta plata, hay logística, bueno, no me voy a poner a plegar, ni siquiera sé por qué estoy tan argelo, porque venimos de la clasificación de Paraguay al Mundial después de 16 años, el lunes estuve en el concierto de Green Day, que la pasé genial, no sé ni siquiera por qué estoy tan argelo, pero bueno, cosas que pasan. Creo que no hay mucha más historia fuera de esto que conté. Este sería el último álbum de Síntesis, eso sí. Rolando Chaparro después de esto en 1994 decidiría separar la banda más bien decidiría separarse. Darían una serie de conciertos, eso sí, en el exterior, se presentarían en el Memorial de Sao Paulo, por ejemplo, uno de sus conciertos más importantes, e incluso darían un concierto en Buenos Aires, que de hecho sería el concierto de despedida del grupo. Después de eso la banda se separaría y bueno, Rolando pasaría definitivamente a formar Crisia, de la que también formaría parte de su hermano, que ya estaba en esta banda. Entonces es como que, bueno, ya sabemos cómo se distribuyen los músicos en este país. A veces hay gente que cambia de banda, pero, o sea, hay gente que cambia el nombre de su banda, pero no cambia los miembros, sí cambia el estilo, ponele. En fin, creo que hay un detalle más que quería mencionar: todos los miembros colaboran en la composición de este disco, aunque siempre Rolando es el que tiene, digamos, la última palabra, como él era básicamente el líder del grupo prácticamente desde que se formó, desde 1985. Tenemos que entender que Síntesis, si bien lanza sus únicos dos álbumes a principios de los 90, Rolando forma la banda en el 85 ya. En un principio tocaban covers, hacían canciones de MPB, canciones de jazz fusión, canciones de pop rock, hasta que de a poco fueron haciéndose ya de canciones propias. Bueno, creo que eso es todo lo que tengo que contar acerca de la historia. Vayamos a hablar del disco ahora. Yo ya voy avisando de entrada que voy a tirar algunas críticas a este disco. No porque sea malo. De entrada voy diciendo que este disco no es malo. No es para nada malo, pero hay cosas que quiero señalar. Y un dato más que se me olvidó, no me quería olvidar de esto. Como dije, Santiago Benítez reemplaza a Tato Silly en el bajo en este disco. Para que vean nada más cómo la documentación en internet no es del todo precisa. En algunas páginas que yo consulté decían que Tato Silly no llegó a grabar a Agalí y ya estaba Santiago Benítez en Agalí. Y en otras páginas decía lo contrario, que Tato Silly grabó a Agalí y que Conexión lo grabó Santiago Benítez en el bajo. Consultando el libro de Sergio Ferreira, que me imagino yo que es la fuente más fidedigna, en efecto, Tato Silly grabó a Agalí, Santiago Benítez grabó Conexión con Síntesis. Bueno, aclarado eso, pasamos ya a hablar del disco. Vamos a hablar primero de lo bueno. Quiero hablar primero de lo bueno, ¿ok? Había otra cosa que quería mencionar. En vista de que la persona esta que me escribió me comentó que tenía que, hablar más de los otros miembros que pasaron por Síntesis incluso antes de que se grabaran los discos. Voy a mencionar también que por la banda llegó a pasar, por ejemplo, en los teclados, antes de Jaime Padrós, llegó a pasar, por ejemplo, Sergio Cuquejo, que es un músico de orquesta muy famoso hoy en día, muy requerido hoy en día dentro de la música paraguaya, colaborador de hecho constante de Rolando Chaparro durante mucho tiempo. Y bueno, también pasó Toti Morel por la batería, eso sí creo que lo mencioné en el video de Agalí. En fin, ahora sí, ya dejémonos nada de esto y pasemos a hablar efectivamente de lo que es el álbum en sí. Lo primero que quiero decir de Conexión es que tiene dos tapas. Esto es rarísimo porque, por ejemplo, en Spotify hay solamente una versión del disco, pero en YouTube Music hay dos, con dos tapas distintas además. Rarísimo esto, la verdad, muy raro. Yo terminé eligiendo la tapa que están viendo ustedes en la miniatura porque es la que más me gustó. Me encanta esa idea, ¿no? de la cabina de teléfono ahí en el medio. Es un viaje directo a los 90, o sea, esa foto, por eso es que me encanta tanto, por eso es que elegí esta tapa en particular. La otra es una tapa, no sé, es medio psicodélica, pero noventera, con las letras muy grandes, no me gusta mucho. Pueden buscarla después si quieren. Bueno, lo primero que hay que decir acerca de este disco Conexión es que triunfa en algo en lo que el disco anterior no triunfa. De hecho, en el disco anterior, esto que voy a mencionar era el único problema prácticamente que tenía. Lo que pasa es que era un problema demasiado evidente y que estaba presente en todas las canciones, que es la producción. Yo mencioné en Agalí que la producción de ese disco es
exagerada pero mal, o sea, es exageradamente sintética, exageradamente sobreproducida, tiene un uso de sintetizadores que es absolutamente abusivo, que bueno, ustedes saben, el que vio ese video, que escuchó ese podcast, sabe que yo le estuve tirando mierda al tecladito ese con sonido de trompeta que se escuchan como de las 11 canciones se escuchan como en 7, en muchos sentidos mancha las canciones ese sonido, ese ruidito que tiene. Bueno, de hecho yo creo fervientemente que Agalí, si no hubiese tenido esa producción tan exagerada, tan exageradamente sintética, tan sobrepasada, yo creo que hubiese sido una obra maestra, hubiese sido un 10 de 10, porque ese disco no tiene absolutamente ninguna canción mala, todas las canciones de ese disco son buenas, y en muchos sentidos es la producción la que las arruina, o la que les baja puntos, por decirlo de alguna manera. Conexión triunfa en la producción, en ese sentido. La producción de Conexión es la producción que tendría que haber tenido Agalí. Es una producción muy refinada, muy inmaculada, muy, digamos, muy pulida, con muchos elementos propios del pop rock más estético de los 80, porque este disco todavía tiene mucho del AOR típico de la banda. Los que quieran saber lo que es el AOR, vayan al video de Agalí y más o menos lo explico. Pero limitado, esa producción tan pulida, tan inmaculada, está limitada a lo que necesita la música de Síntesis como banda. No es lo que pasa con Agalí. Agalí la producción le pasa por arriba a las canciones, ese es el problema. En este no, la producción va de la mano con las canciones y le da a las canciones exactamente lo que necesitan, ni más ni menos, y eso hace que en ese sentido al menos este disco sea, en cuanto a producción, como dije, un triunfo total de la banda. Es una pena que Agalí no haya tenido esta producción y que recién la hayan este segundo disco sea la que finalmente la haya tenido. En ese sentido, 100% un acierto a la producción de este álbum, que creo que también fue lanzado por el sello Blue Caps, por cierto, que eso es algo que no mencioné en el video de Agalí. El sello Blue Caps, uno de los sellos paraguayos más antiguos, de hecho, es el que estuvo detrás del lanzamiento de Agalí. No, me equivoqué, disculpen. Blue Caps estuvo detrás del lanzamiento de Agalí. En este disco estuvo IPSA detrás, Industria Fonográfica S.A. En fin, los mismos que se encargaron de distribuir el primer álbum de Deliverance, Rompiendo el Cristal, para que más o menos ubiquen de qué estoy hablando. Volviendo al tema de la producción, acá la batería ya no suena tan electrónica, exageradamente electrónica como sí pasaba en Agalí. Ese teclado con sonido de trompeta tan horrible aparece solamente 2 veces y en momentos muy específicos, prácticamente es imperceptible, solamente una persona que esté como muy atenta se va a dar cuenta. Los teclados, de hecho los sintetizadores en este disco están majestuosamente empleados. Acá hay solos de teclado que son dignos de cualquier banda de rock progresivo de los 80 de buena calidad, tipo los momentos progresivos poperos de Yes, o los momentos progresivos de Marillion, o los momentos, digamos, progresivos de Rush incluso. Me encantan, o sea, los sonidos, algunos solos de teclado en este disco son maravillosos. La batería, como dije, suena mucho más humana en este disco. Las guitarras más o menos suenan igual que en Agalí, las guitarras de hecho no eran tanto un problema. Y bueno, después de eso, otro triunfo que podemos darle al disco es que tiene probablemente cuatro de las mejores canciones de Síntesis, de la banda Síntesis, de toda la carrera de la banda, digamos. 4 canciones de este disco son de las mejores de la banda. Una de ellas, de hecho, creo que es la mejor de toda la carrera de la banda, y una de las mejores, y para mí una joyita hermosa perdida de la carrera de Rolando Chaparro. Ya voy a decir cuál es esa canción, pero en sí 4 canciones de este disco son absolutamente memorables y de las mejores que lanzó la banda, y entre esas 4 está probablemente la mejor de toda la carrera, tanto entre este disco como el anterior. Bueno, más o menos creo que mencioné todo lo bueno que tiene este disco, que ya esto es bastante suficiente como para considerar al disco un triunfo medio, por decir de alguna manera. Ahora, lamentablemente este disco tiene una serie de desaciertos que le restan puntos respecto a Agalí. Para empezar, este disco tiene 10 canciones. De estas 10 canciones, 4 son baladas.
Miren, yo sé que esto es algo muy personal, pero para mí un disco de rock, o un disco de pop rock incluso, se pone un poco la soga al cuello cuando tiene más de 2 baladas. Sobre todo si es un disco tan corto como es el caso de Conexión. Conexión, como dije, es un disco que apenas tiene 10 canciones. 4 baladas, estás hablando de que casi la mitad de tu disco son canciones lentas, románticas. Afortunadamente, entre esas 4 baladas está una de las mejores canciones del disco, que está de hecho en esa lista de 4 canciones que yo considero memorables de este álbum. Una de ellas es una de las baladas. Ahora, ¿qué pasa con las otras 3? 2 de ellas son baladas que están bien, pero que son muy parecidas entre sí y que suena un poco a repetición o a fórmula. Y hay una tercera que yo creo que directamente es una balada insulsa y un poco... A ver, se nota que hay una intención muy clara detrás de esta balada en particular que les estoy diciendo. Ya voy a decir cuál es cuando vamos a canción por canción. Pero se nota que hay una intención muy clara detrás de ella. Una intención que es muy evidente. Y eso le resta muchos puntos a esa canción. Después, las otras canciones que no están dentro de esas 4 memorables que yo mencioné, bueno, ya no hay tanta variedad en cuanto a estilos. Ustedes saben que, por ejemplo, el lado R de la banda, el pop rock de la banda en el primer disco Nagali, se mezclaba con un montón de otras cosas. Había mezcla con música latina, con MPD, con jazz fusión, con jazz latino, con soul y canciones también más de estilo ochentero. En este disco es todo mucho más está todo mucho más cerrado en el ámbito del pop rock. Hay muy pocas mezclas con otras cosas. Eso no tendría por qué ser un problema, y de hecho las canciones que van más hacia el pop rock más puro podrían ser de las mejores del disco. El problema es que algunas de ellas tienen, incluyendo las baladas, tienen un problema que voy a pasar a mencionar ahora, que es muy evidente. Voy a hablar de Livio Sánchez, el cantante del grupo en este álbum, y también en Nagali. En Nagali él hizo un gran trabajo como cantante. Ahora que sé que es él, me doy cuenta que el tipo realmente hizo un gran laburo como cantante en Nagali. Muy buen laburo, el tipo con la voz, el tipo se nota que tiene una voz maravillosa, sabe cantar muy bien, es muy pulido su manera de cantar, muy pulida su manera de cantar. Pero ¿qué pasa con él en este disco? Para empezar, Livio Sánchez, Dios lo bendiga, es evidente que el tipo es un gran cantante, es evidente que es un tipo con un rango vocal privilegiado, que hace cosas increíbles con su voz. Me estuve escuchando antes de hacer este análisis, hace más o menos 1 hora, 2, estuve escuchando algo de material más reciente suyo para saber cómo ha evolucionado su voz, y bueno, me doy cuenta que el tipo se ha convertido en un cantante mucho más medido, mucho más maduro, y realmente se nota que el tipo es como dije, es un gran cantante, es una maravilla de cantante. Y en este disco obviamente también se nota que es un gran cantante, pero en este disco él tiene un vicio que no es el único cantante que lo ha tenido, pero que es un vicio que molesta bastante. En este disco Livio en varias canciones fuerza su voz y le da además un tono muy rasposo, muy como queriendo sonar agresivo, pero la fuerza al mismo tiempo, y encima la estira. Hay canciones de este disco que podrían ser mejores, literalmente, si Livio no hiciera eso. Sinceramente lo digo, ¿eh? O sea, hay canciones que si no tuvieran esa voz rasposa, exagerada de Livio Sánchez, si Livio se limitara a cantar de una manera más convencional, por decir de alguna manera, más de pop, y no intentara forzar su sonido forzar su voz hacia algo mucho más rasposo, yo creo que esas canciones podrían funcionar mucho mejor. No lo hacen todas las canciones, y en las canciones en las que no las hace, en las que no hace eso, son las que de hecho mejor funcionan, algunas de ellas. Entre ellas estas 4 canciones que mencioné, que son las mejores de este disco. Como dije, se nota que Livio mejoraría como cantante con el tiempo. Bueno, a ver, mejoraría. Dejaría este vicio detrás, por decir de alguna manera. De hecho, en las grabaciones que yo vi de él, más recientes, canta algunas canciones que eran de síntesis, y hace algo que para mí es muy sano, que es
en lugar de cantar tonos muy altos, directamente baja, la modula un poquito más su voz, se mantiene en una línea más convencional en cuanto a la cuestión melódica, no se va muy arriba al pedo, o sea, se nota que el tipo mejoró en ese sentido. Pero en esta época yo creo que, no sé si el tipo quería demostrar el tremendo rango vocal que tenía, tipo como Andrea Valora, que Andrea Valora tenía ese problema también al principio de su carrera, de querer todo el tiempo estar mostrando, miren lo alto que puedo llegar. No sé si era esa su intención, o no sé si, bueno, en esa época era su manera de cantar en particular y no me le costaba dejar eso atrás, no sé. Pero como hay una frase que yo escuché hace algunos años que es muy buena: la música es arte, no es deporte. O sea, nadie te está pidiendo que seas el que cante más alto, el que cante más bajo, el que toque más rápido, el que toque más despacio. Nadie te pide eso. La gente lo que quiere es escuchar música que le toque el alma, es lo único que le interesa. Ahí no hace falta que vos te vayas arriba, te vayas abajo, no, vos tenés que hacer lo que la canción te pide. Y Livio tiene este problema en este disco. En algunas canciones hace más de lo que debería y es como que uno dice, bueno, socio, no hace falta que exageres. Fuera de eso, como dije, yo creo que el álbum en sí es bueno, pero es inferior a Agalí. Agalí, como dije, el único problema que tenía, el único pero que tenía era la cuestión de la producción. Este disco tiene una mejor producción, tiene probablemente la producción que debería haber tenido Agalí, pero no es tan sólido como Agalí a nivel composición, a nivel canciones, lamentablemente. Yo creo que si vos mezclaras la producción de este disco con las canciones de Agalí, con la calidad de canciones que tenía Agalí y las mezclases con las mejores canciones que tiene este disco, saldría un álbum doble de Síntesis que podría ser uno de los mejores álbumes de la historia de la música paraguaya. Pero bueno, lamentablemente Síntesis se separa después de esto, entonces nunca supimos cómo podría haber evolucionado el grupo después de esto. Ya Rolando se fue por otro lado, Crisia ya iba por un sonido más de hard rock mezclado con música paraguaya, pero más pesado, mucho más alternativo incluso en algunos momentos. Entonces este sonido de pop rock, Rolando lo abandonaría por años y creo que hasta el día de hoy creo que no ha vuelto a él, ¿no? En fin, creo que ya dije todo lo que tenía que decir sobre el disco, así que vayamos al meollo de la cuestión. Vamos a hablar del canción por canción. El primer tema, el tema número 1, es Proselitismo Bacanal, una canción de pop rock bastante pesadita, sin pasarse por supuesto, estamos hablando de AOR al fin y al cabo. Tiene un riff que me hace acordar mucho a una canción de Deep Purple de los 80, del álbum Perfect Strangers del 84. La canción se llama Knocking on Your Back Door, una de mis canciones favoritas de Deep Purple, así que ustedes imagínense que esta canción Proselitismo Bacanal me encanta, ya solamente por ese detalle me encanta, por tener ese riff tan maravilloso, ¿no? Es una canción, como dije, pesada para los estándares de una banda de pop rock. Tiene un coro muy bien logrado. Esta es de hecho una de estas 4 canciones que yo dije que están bastante buenas y que son bastante memorables de este disco. Tiene también un poco un aire a hablar de política. No sé hasta qué punto ese específico es tan, digamos, explícito en eso. No me pides que vote por tu corazón, por ejemplo, dice en una parte de la banda. No me pides que te hable de ciencia, también dice en otra. Estamos hablando de que este disco se lanza en el 93. En el 93 hay que recordar que se dieron las primeras elecciones democráticas para presidente desde antes de Stroessner. Las primeras elecciones se dieron en el 93, que las ganó el ingeniero Juan Carlos Guasmosi, que bueno, esas elecciones estuvieron imbuidas de sospechas de fraude. Bueno, de hecho se reconoció tiempo después que las internas de la ANR sí habían pasado por un fraude. Bueno, cosas que pasaban en aquella época en la que todavía estábamos aprendiendo a vivir en democracia. Y bueno, se nota que en medio de ese ambiente político de proselitismo que por primera vez estaba viviendo en el país, teniendo en cuenta que iban a ser las primeras elecciones presidenciales en casi 40 años, es normal que la banda quiera tocar ese tema. Proselitismo Bacanal, muy buen tema, recomendable por supuesto. Y después viene Avísame parte 2, aunque también la conocen como Sin Voz. A ver, estoy en silencio porque estoy tratando de hilar en mi cabeza lo que voy a decir. Yo ya dije en el video de Agalí, cuando hablé de Avísame, que
estaba en ese disco, la canción más famosa de Síntesis y una de las canciones más famosas de la carrera de Rodrigo Chaparro. Yo dije en ese video, bien claro, que a mí, en lo personal, este tipo de baladas melodramáticas medio cortavenas a mí muy difícilmente me suelen gustar. Tienen que ser muy buenas o tienen que tener algo muy especial o muy llamativo para que me llamen la atención. Avísame luego en medio de las trompadas me gustaba. Avísame es una canción que tiene su encanto, es muy cortavena, es muy melodramática, es muy grandilocuente también al momento, pero bueno, tiene cierto filo, tiene algo interesante ahí en el coro está muy bien logrado, es un coro muy único el que tiene Avísame. Yo creo que por eso es que pegó tanto cuando se lanzó, no solamente por el hecho de que se pasaba constantemente en televisión y toda la joda. Evidentemente la canción tenía algo especial, pero incluso con esos factores Avísame medio que depende mucho de mi estado de ánimo, de mi humor, de qué tan borracho te digo, sí, de eso, para que me llame la atención y para que me guste y para decidir escucharla por mi cuenta, por decirlo de alguna manera. Es evidente que la banda, no sé si por decisión propia, no sé si porque había gente detrás que los estaba presionando, es evidente, pero acá es muy evidente que el grupo tenía la intención de replicar el éxito de Avísame. Por eso este disco tiene 4 baladas. Si ustedes recuerdan, Ali tenía apenas 2. Tenía Avísame y tenía Esto es para vos, que estaba casi al final. Este disco tiene 4 baladas. 4 baladas. Qué curioso que después de que tu éxito más importante en tu primer disco haya sido justamente una de las pocas baladas que tenías en ese disco, después metas 4. Y qué curioso que así como Avísame, la segunda canción que vos metes en este disco, en tu segundo disco, sea una balada exageradamente parecida a Avísame. El problema con Sin Voz es que es muy evidente que intenta copiar a Avísame, es muy evidente, se nota a leguas que es un intento de copiar a Avísame. En la historia de la música, en la historia del rock y del pop, ha habido un montón de bandas que han caído en esto. Esto de, bueno, tuvimos éxito por accidente con una canción con un estilo determinado que en teoría no es nuestro estilo. Bueno, hagamos un disco en torno a eso y lancemos como primer sencillo justamente la canción que va hacia ese lado. Intentando, digamos, fabricar un segundo gran hit. De 10 veces que se intenta, 8 salen mal. Muy pocas veces sale bien. Pregúntale a Queen con Hot Space, por ejemplo. Cuando intentaron aprovechar el éxito de Another One Bites the Dust haciendo un disco como Hot Space, que es un disco bailable. Casi siempre sale mal esta jugada, casi siempre sale mal. Y lo de Sin Voz sale muy mal, porque es una balada. Yo sé que hay gente que le gusta, probablemente hay gente que le gusta, porque, a ver, esta canción es tan evidente que querían que sea Avísame parte 2 en el sentido del éxito que querían que tuviese, que hasta hicieron un videoclip para esta canción, que lo hizo Ray Armele, el que hizo la serie Verdad Oculta, que trabajaba con Jaime Padrós, que hacía la banda sonora de esa serie, y que Jaime Padrós es miembro de Síntesis. Bueno, colaboró también con Síntesis acá haciéndole el video de Sin Voz. Era tan evidente que querían aprovechar, que querían hacer una canción que volviese a ser un hit fácil, que hasta le hicieron un videoclip a esta canción, que en esa época era muy difícil hacer un videoclip en el ambiente musical paraguayo. Y la verdad, es una pena, la verdad, lo que pasa con Sin Voz, porque no sé si, yo sé que voy a ser duro, yo sé que estoy siendo duro con lo que estoy diciendo, pero es casi una mancha en el disco, este álbum, en este álbum Sin Voz, porque es una balada muy insulsa, muy genérica, muy de querer meter lágrimas fácil, y como dije, es muy evidente que lo que querían hacer era hacer una Avísame parte 2. Y te mete medio en un bajón, porque vos venís de una canción como Proselitismo Bacanal, que es muy buena, es una gran apertura para el disco, y llegás a Sin Voz y sufrís un bajón. Pero bueno, el negocio de la música es así. Imagínense, si esto le pasa a bandas yankees o a bandas británicas, imagínense acá en Paraguay, que ya tenés suerte con tener una canción que tenga éxito. Obviamente que acá los simios que están detrás de la industria musical te van a decir, no, si tu canción fue una balada, hace 3 baladas más para ver si alguna vuelve a pegar. No es de sorprenderse que pase esto, pero bueno, es lo que hay.
Sin Voz, y lo voy a decir así bien claro, la peor canción del disco con suma diferencia. Y hasta me animaría a decir la peor canción de Síntesis. Vine más que de costumbre, me estoy dando cuenta, pero bueno, en fin, pasemos a algo mejor. La canción número 3 es Al Borde de Nada, que está en ese listado de 4 canciones de este disco que son bastante buenas y que son memorables de este disco. Al Borde de Nada es, bueno, una canción también de pop rock muy en la línea de la primera, de Proselitismo Bacanal, solo que sin un riff tan heavy, tan presente. Es un poco más suelta en ese sentido, es una canción de pop rock más suelta, más tirada a un ritmo más de, no tan pesado, sino que más convencional. Me gusta bastante, la verdad que me gusta bastante. Y eso había otra cosa que quería mencionar. Me viene bien hablar de Al Borde de Nada porque también se conecta con Proselitismo Bacanal en ese sentido. Tanto Proselitismo Bacanal como Al Borde de Nada tienen 2 solos de teclado, 2 solos de sintetizador de Jaime Padrós, obviamente, que es el tecladista, que son de una delicia. Parecen solos de Rick Wakeman, parecen solos de Tony Banks. Me encantan los solos de teclado de este disco. Yo lo dije de hecho ya cuando estaba hablando del disco en sí, son una maravilla. Jaime Padrós se la saca totalmente con su solo de teclado en este álbum. Pasa en Proselitismo Bacanal y pasa también en Al Borde de Nada. Otro de los temas que yo recomiendo bastante de este disco, el tercero, Al Borde de Nada. Pasamos a la canción número 4, que es Blues del Bohemio. Blues del Bohemio es una canción que, según estuve leyendo acá en el libro de Sergio Ferreira, es compuesta únicamente por Jaime Padrós, el tecladista. Es un blues tirando a balada romántica, y sinceramente yo creo que podría funcionar si tuviese una mejor letra y una melodía más interesante. La melodía se siente un poco, no sé, cuesta conectar con ella, y acá empieza a aparecer el problema. Esperen que, uy, disculpen, te saltó la publicidad de YouTube. Estoy revisando el tracklist acá, por eso es que de repente suenan las cosas. Acá es donde empieza a aparecer, en Blues del Bohemio empieza a aparecer el vicio de Livio Sánchez en este disco. Empieza con el tema de gritar, de forzar su voz, y empieza a hacerlo mucho. Durante prácticamente toda la canción empieza a usar ese recurso, y llega un momento en que te cansa, porque decir, bueno, socio, no me estés gritando todo el tiempo, no hace falta, ¿me entendés? Y esto es como que te saca, te desconcentra un poco de la canción. Eso es como que vos estás más con la cabeza más concentrado en el tipo gritando que en la canción en sí. Es un problema eso, como dije. Podría ser mejor Blues del Bohemio, sinceramente. Después entramos a otra balada más, que es Conexión. Conexión es una balada medio oscurita. Parece que tiene una especie de mensaje político también detrás, no estoy seguro. Puede ser que sí, puede ser que no. La letra es bastante ambigua. Creo que está bien, no es tampoco tan melodramática, tan cortavena como Sin Voz. Está como a medio camino. Pero no sé, recurrir a otra balada más después de que ya tuviste una tan cerca, no sé. Tampoco me termina de convencer Conexión. Podría, o sea, si fuese en otro contexto, capaz, si esta fuese por ejemplo la única balada del disco, podría entenderlo, pero no lo es. Ese es el problema. Después viene el tema más pesado del álbum, que es Democracia Cruenta. Democracia Cruenta es un tema que ya directamente coquetea, o sea, se raya el hard rock. Tiene un riff muy potente, tiene una intro con un solo de bajo rapidísimo. No sé si es un bajo o es un sintetizador que simula ser un bajo. Si es el bajo, Santiago Benítez la verdad es un dios, porque es rapidísimo ese solo que tiene al principio. Bueno, la canción, ya como podrán inferir por el título, Democracia Cruenta, pues sí, es una canción que tiene cierto mensaje político también, teniendo en cuenta la época. Estábamos aprendiendo a vivir en democracia, en fin. Habla un poco de lo duro que era ver la realidad, ahora que podíamos finalmente acceder a ver la realidad como al 100%, porque en la dictadura no se nos permitía eso. Y bueno, uno veía realmente las miserias del país por primera vez, y por primera vez podía hablar de ello abiertamente, sin miedo. Podría ser mejor la canción,
Pero lamentablemente acá de vuelta, este probablemente es el tema en el que más se nota ese vicio de Livio Sánchez de estar gritando y raspando su voz y forzando. O sea, este probablemente es en el que más se siente. Este tema es probablemente en el que más se siente, porque además lo hace en el coro, y en el coro le mete un grito al principio de cada línea del coro, le mete un grito de este tipo. Y sí, Dios mío, no hace falta, hermano, canta normal, no hace falta que esté gritando todo el tiempo, hermano, para un poco. Sé que tiene que parecer ñañá tu canción, porque bueno, habla de política y todo eso, pero no sé, es como que Livio intenta hacer algo que no es. Él es un cantante muy refinado, muy solemne, no hace falta, no tienen por qué intentar ser esto cuando no es esto. No sé si me explico. Democracia Cuenta, como dije, otra de las canciones que podría ser mejor de este disco. Después viene la única balada que para mí es buena de este disco y que genuinamente es buena y que genuinamente destaco, que es Nuestras Vidas, que es la número 7. Nuestras Vidas, y esto lo digo, juro por lo más sagrado que tengo, que esto no lo digo como algo malo, lo estoy diciendo como algo sumamente positivo. Nuestras Vidas me hace acordar mucho a esas baladas de endings de anime. Vuelvo a repetir, estoy diciendo esto como un elogio. Para los que ven anime saben que los openings y los endings de las series de anime que se hacen a veces suelen tener baladas, suelen tener canciones muy muy buenas, y algunas de ellas son baladas, y algunas son baladas preciosas, incluso aunque estén cantadas en japonés con el con voz, y nosotros no tenemos una mierda de japonés. Bueno, Nuestras Vidas va un poco por ese lado, es preciosa Nuestra Vida, preciosísima, pero preciosísima. No es tan cortavenas, no es tan de lágrimas fácil, sino que es una canción más melancólica, más nostálgica. Es una canción que prácticamente no tiene percusión, tiene instrumentación acústica mezclada con un piano. Livio acá sí canta como él sabe hacerlo, canta de una manera pulida, canta de una manera solemne, de una manera inmaculada, como debe hacerlo, porque él es un cantante de pop. Al menos en este disco es lo que se supone que tiene que hacer, porque para eso está ahí. Y lo que sale de esta canción es preciosísimo. A mí me encanta Nuestras Vidas. La verdad es de esas canciones que ya de entrada les voy diciendo, saqué y puse en un playlist personal, porque no la conocía. Muchas de estas canciones, de hecho, de este disco no eran tan conocidas, porque la discografía del rock paraguayo a veces no se le suele dar tanta pelota. Por eso abrí este canal, justamente para que esto deje de pasar. Y nada, otra canción que yo les recomendaría de este álbum, Nuestras Vidas, así sáquenla y pónganla en un playlist, porque les va a encantar, sobre todo si son muy románticos y qué sé yo. No hace falta que escuchen cosas tipo Always de Bon Jovi, escuchen este tipo de baladas que me parece que son mejores opciones si quieren hacerse lo romántico con alguien. En fin, yo lo haría, no sé si va a funcionar, pero bueno. Bueno, la canción número 8, la siguiente es Axioma. Axioma tiene un planteamiento interesante, porque me hace acordar muchísimo a una canción de Stevie Wonder muy famosa que es Higher Ground, que después la reversionarían los Red Hot Chili Peppers y la harían todavía más famosa dentro del público un poquito más joven. Tiene más o menos el mismo groove, el mismo groove, tanto en la parte del ritmo duro como tal, como en la parte de la instrumentación, digamos, la guitarra, los bajos. No es una copia, eso sí. Y de repente también me hace acordar un poco una canción de ZZ Top, que creo que era Tush, bueno. Le pasa lo mismo que a Democracia Cruenta. Podría ser mejor si es que Livio se limitara a cantar como tiene de cantar, pero acá de vuelta cae en los vicios de terminar gritando, y eso de vuelta le resta puntos a la canción. La melodía creo que está bien, pero como digo, la voz del Livio te distrae de eso. Y bueno, y además tiene algunas salidas en la letra que, no sé, a mí como que digo, habla de ropa interior en un momento, es como que, ok, bueno, qué sé yo, podría ser una canción mejor, Axioma, sin duda. Me hubiese gustado que sí sea, sobre todo por el planteamiento, ¿no? El planteamiento de una canción de los Stevie Wonder, Higher Ground. La puta, escuchar una banda paraguaya hacer eso es muy interesante, pero bueno, ocurre esto que les acabo de comentar, ¿no? La canción número 9, la penúltima, es Decisión. Decisión es otra balada más que va muy en conexión, valga la redundancia, con Conexión, que es la canción número 5, que también es otra balada. Decisión y Conexión son canciones, digamos,
nunca mejor dicho, conectadas entre sí, son muy parecidas, son baladas así muy melancólicas, no tan cortavenas como Sin Voz, pero bueno, ahí nomás. De vuelta, sí, entre Conexión y Decisión, yo creo que una de las dos podía ser sacada del disco y dejar solamente una, y sacar Sin Voz. Sin Voz para mí no tiene que estar en el disco, porque Sin Voz es genuinamente una canción que a mí no me gusta. Pero no sé, entre Conexión y Decisión podrías dejar una y la emparejas con la otra balada que sí es buena, que es Nuestras Vidas. De ahí tenés dos baladas para el disco, que para mí es lo único que tenía que tener. Para mí meter más de dos baladas en un disco de rock ya es exagerado, como dije más atrás en el video. En fin, a la banda se le antojó meter 4 baladas en este disco, en fin, es lo que hay. Y después viene la última canción, que a mí me da una rabia. Esta última canción me da una rabia, en serio. Es la primera vez que termino de escuchar un disco y me da rabia. La última canción es Paraísos de Sigmuri. ¿Y por qué digo que me da rabia? Voy a pasar a explicar por qué. Paraísos de Sigmuri es probablemente la mejor canción de toda la carrera de Síntesis y una de las mejores de toda la carrera de Rolando Chaparro. Y probablemente de Livio Sánchez y de cualquier miembro de Síntesis. Y en toda la carrera de Rolando Chaparro, esta podría ser una de las joyas escondidas más preciosas que yo he encontrado. O sea, esta es una canción que no la conoce nadie. Paraísos de Sigmuri es una canción que yo no vi mencionada en ningún lado, pero es una de las mejores canciones que yo he escuchado hecho por una banda paraguaya. Lo digo en serio esto. Es una canción que, no sé, está ahí a medio camino entre el estilo de Tears for Fears, entre el estilo de Simple Minds, de estas bandas ochenteras tan buenas de pop rock, tan antémicas, pero con muy buenos detalles de producción, con muy buena orquesta, con muy buena instrumentación, con esta cosa casi de himno que tenían sus canciones, así como muy de proyectarse a gran público. Es preciosa esta canción, es increíble la última, Paraíso de Sigmuri. Y ustedes entonces se están preguntando, entonces ¿por qué carajo te da tanta rabia si decís que es tan buena? Porque para mí esta canción representa lo que el disco tenía que haber sido. Paraíso de Sigmuri es lo que tenía que haber sido el disco. Si el disco seguía por el camino que tiene la última canción, hubiese sido una obra maestra. Más o menos se sigue ese camino con la primera y la tercera canción, que es Proselitismo Bacanal y Al Borde de Nada. Más o menos siguen ese mismo camino, solo que desde un punto de vista un poquito más rockero. Esta canción es más pop rock, así tiene un sonido mucho más, digamos, más cristalino, por decirlo de alguna manera. Pero yo creo que sí, a medio camino entre eso, el sonido de la canción número 1 y número 3 y esta, Paraíso de Sigmuri, podría, si vos hacías un disco con esa filosofía, siendo Síntesis, podrías haber hecho una obra maestra de disco. Y me da tanta rabia que dejen la mejor canción para el final, porque es como que te mandan el mensaje de sí, este disco podía haber sido mejor si seguíamos este camino, pero decidimos irnos por lo fácil y hacer 4 baladas para ver si volvíamos a pegar como nos pasó con Avísame. Muchachos, hay que entender una cosa, la música no es el éxito en la música nunca está escrito cómo va a venir. Los éxitos son accidentales porque nunca se sabe lo que a la gente le puede gustar, depende mucho del contexto en el cual una canción está sonando. Si Avísame tuvo éxito fue por un contexto en particular que lo favoreció. No quiere decir que haciendo 4 o 5 baladas similares en el siguiente disco sí o sí vas a pegarla de vuelta. Pero bueno, es lo que hay. Y me da tanta rabia que le hayan dado tanta pelota Sin Voz como single y no hubiesen hecho, por ejemplo, un videoclip de Paraísos de Sigmuri, que es la mejor canción del disco y que para mí tenía mucho mejor potencial como single, porque además acá tenés a Livio cantando como debe cantar, cantando de una manera bien pulida, bien popera, como él lo sabe hacer. La melodía es preciosa, el coro es precioso, el puente es precioso y tiene otro. Acá está el tercer solo de teclado maravilloso que tiene este disco. El solo de teclado de Paraíso de Sigmuri es increíble, es casi espacial. A momentos parece música de noticiero, eso es cierto, pero a mí me fascina. Realmente me dio rabia, porque es decir, Dios mío, acá había material para un discazo, pero bueno, la banda decidió tomar otro camino. Yo creo que un poco, considerando que un año después Rolando decidiría formar Crisia y dejar Síntesis atrás, bueno, más o menos vamos entendiendo también por qué pasó eso, ¿no? Yo creo que Rolando como que empezó a sentirse un poco atado ya dentro de la banda y probablemente los otros miembros también,
En fin, este ha sido mi review del segundo álbum de la banda Síntesis de Rolando Chaparro, continuando con su discografía. En la siguiente ocasión en que toquemos un disco de Rolando Chaparro, probablemente sea el primer disco de Crisia, Pasaje al Más Acá. En resumen, el segundo disco de Síntesis, Conexión, disco bueno, disco que tiene auténticas joyas de la música pop rock paraguaya. Una de ellas, de hecho, una de las mejores canciones que yo he escuchado de pop rock paraguayo, que es esta última, Sin Muri. Pero un disco que no está a la altura del primero y que tiene algunas decisiones erradas. Nada más que decir. Muchísimas gracias como siempre por estar ahí del otro lado escuchando este podcast, y nos escuchamos la próxima semana. Como siempre, si les gustó el video, denle like, compártanlo y suscríbanse al canal Under Army. Nos escuchamos la próxima semana. Chau, chau.